Bienvenidos y gracias por estar esta mañana fresquecita, esta mañana fría con nosotros. Esta ocasión nos interesa mucho dejar ya asentado y por escrito, como lo han podido ver en nuestro semanario, este tema de la voluntad anticipada, para aclarar sobre todo algunas dudas que todavía persisten y para que de modo oficial en todos los medios ya sea la palabra de nuestra iglesia de aquí de León. Vamos a escuchar entonces el comunicado y después alguna pregunta para el mismo comunicado y después un tiempo considerable para preguntas varias. Bien, vamos a leer pues algunos párrafos selectos de lo que se publica en el periódico Gaudium. La pregunta es: ¿la voluntad anticipada es lo mismo que la eutanasia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir conceptos. La eutanasia es en sentido verdadero una acción o una omisión que por su naturaleza e intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. La eutanasia, así descrita, es siempre gravemente inmoral, porque el hombre no es dueño absoluto de la vida. En cambio, lo que se pretende con la llamada ley de voluntades anticipadas es otra cosa. Se puede llamar también, como se le llama ya en muchos manuales de ética y de moral, ortotanasia, que significa muerte correcta, y se le define como la práctica médica por la cual se acepta la situación terminal de un enfermo y no se aplican medios desproporcionados para alargar la vida más allá del tiempo de vida. Y como en todo esto hay opiniones a lo mejor diferentes y hay gente que piensa de otra manera, bueno, pues necesitamos respaldarnos en la certeza del magisterio de la Iglesia. Ya hay un documento del Papa Juan Pablo II que me parece muy iluminador. Es una encíclica, se llama El Evangelio de la Vida, y el Papa dice que de la eutanasia debe distinguirse la decisión de renunciar al ensañamiento terapéutico, o sea, ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real del enfermo, por ser desproporcionadas a los resultados que se podrían esperar. En estas situaciones, cuando la muerte se prevé inminente, se puede en conciencia renunciar a unos tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, sin interrumpir, sin embargo, las curas normales debidas al enfermo en casos similares. De hecho, ya existe en algunas partes del mundo, por ejemplo en España, algo así como un testamento, así le llaman de hecho en España, un testamento vital. Y yo quise sacar algunos párrafos, es más largo, pero ya hay algunos párrafos que se presentan para que las personas lo manifiesten con anticipación. Y por ejemplo, dice este párrafo: si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me van a aplicar, deseo y pido que en caso que se dé una situación crítica motivada por enfermedad incurable, que no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados y extraordinarios, que no se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte. Bueno, alguien dice: ¿y qué importancia tiene todo esto? ¿No hay cosas más importantes a las que debemos dedicar el estudio, el esfuerzo de los legisladores? La verdad es que se trata de temas que sí impactan, que sí cuestionan y que necesitamos tener claridad. Yo digo, al final, estas reflexiones pueden parecer demasiado teóricas e irrelevantes, pero resultan de gran utilidad cuando hay que tomar decisiones que son de trascendencia para sí mismo o para parientes o familiares cercanos. Es frecuente que cuando uno visita hospitales, clínicas del seguro y hay enfermos en situaciones así, la familia con mucha angustia pregunta: oiga, si yo decido que ya no le den más tratamientos porque ya está prácticamente desahuciado, ¿no estaría haciendo algo ilícito? Y los médicos, por su parte, si no tienen claro también una normativa jurídica, pueden ser culpados de haber dado muerte a una persona y consiguientemente tienen que responder penalmente. De aquí que sí es importante que haya una ley para que ellos puedan saber a qué atenerse y puedan proceder entonces con confianza.
Bien, pues parecía que era interés, que había algunas personas que querían aclaraciones sobre este tema, por eso se escribió este artículo para el periódico. Muy bien, ¿preguntas? En el caso de la diócesis, ¿cómo se podría hacer un documento parecido de la Conferencia Episcopal Española, donde logró manifestar su posición? Bueno, sí se podría hacer, o sea, en el caso de la diócesis, en todo caso la Conferencia Episcopal Mexicana. Podría ser también como un machote, podría servir para que las personas, en caso de que así lo decidan, lo firman y dicen, esta es mi voluntad, porque a lo mejor algunas personas no tienen muy claro. Y bueno, pues ahí está un proyecto, no es el único, pero bueno, yo de lo que conocí me pareció era un proyecto claro, con una cultura semejante a la de nosotros. ¿Sí? Monseñor, la legisladora Leticia Villegas dijo que ya se la había presentado desde hace un tiempo a usted para pedirle su opinión sobre este tema. ¿Qué fue lo que usted le dijo? ¿Qué fue lo que comentaron sobre este asunto? ¿Cuál fue su postura en ese momento? Lo primero que quiero decir es que efectivamente sí hubo una consulta, pero no fui yo el único consultado. Hubo varias personas que fueron consultadas y ya vi por ahí que preguntan, ¿y por qué hablo del arzobispo? Y contestó el coordinador de la bancada del PAN, ¿y por qué no? Bueno, pues si se supone que la mayor parte de las personas del ambiente de nuestra diócesis y del Estado son personas católicas, bueno, pues se acercan entonces a un líder católico como para que escuchen su opinión. Finalmente los legisladores tienen libertad de decidir lo que ellos consideren oportuno. Están en ese nivel de consultas, pueden consultar a diferentes personas. Yo me imagino que tratándose de un tema que tiene tanta repercusión en el aspecto ético, pues era natural que quisieran consultar a quien tiene una responsabilidad en el campo ético, como es el arzobispo. Pero consultaron también a doctores expertos en bioética, están consultando también a peritos en legislación, para tener finalmente toda una visión amplia y tomar una decisión lo más informada posible. Muy bien. Bueno, por ahí hay señalamientos de que dicen que tienen o tendría la Secretaría de Salud que reforzar el equipo médico tanatológico o especializar a personas para hacer de manera efectiva esta ley, ¿no? Y aplicarla de manera coherente pues, con la gente y los familiares. Tendrían que asignar más presupuesto, entonces ¿cuál sería su opinión en ese sentido? ¿Qué tendrían que hacer? Sí, el proyecto de ley sí lo conozco, ya lo tienen más o menos bien redactado y supone muchos aspectos muy puntuales, de tal manera que sí, efectivamente se requiere que haya personas, peritos en aspectos éticos, en aspectos médicos, en aspectos jurídicos, para que finalmente la ley que nos den sea una ley que de veras responda a lo que es la ortotanasia y no nos vayan a dar, por equivocación o por algún otro motivo, una especie de eutanasia disfrazada, ¿no? Que no creo que sea esa la voluntad de los legisladores, por lo que yo he escuchado en la propuesta que hicieron y porque conozco el escrito. Pero es necesario sí estar muy atentos. Por así decir, se trata de temas en los cuales hay que hilar muy fino, temas que tienen tantas implicaciones. Yo en este momento me siento tranquilo, creo que la orientación que llevan los legisladores es la correcta. Muy bien. ¿De otro tema? Regresa el tema de las narcolimosnas, arzobispo. No sé cuál sea la postura de la Arquidiócesis de León al respecto. Yo creo que la respuesta es muy clara. Si alguien tiene conocimiento de que un aporte económico proviene de negocios ilícitos, no se debe recibir. Es claro, no se debe recibir. Lo que a veces sucede, y por lo que me doy cuenta ha sucedido, en caso de que de pronto den una aportación que no se conoce su procedencia, pues resulta difícil poder saber efectivamente quién es la persona, cómo consiguió ese dinero, y entonces pues, puede suceder que efectivamente haya aportaciones o limosnas que en realidad provienen de negocios ilícitos. Pero yo lo he comentado con los sacerdotes, es mi convicción y creo que es la convicción de todos los obispos. No recibir ningún tipo de donativos que consta que provienen de un dinero manchado con sangre, de ninguna manera. Si alguna persona que se dedica a esto quiere de alguna manera purificar su conciencia aportando dinero para eso, no es el camino, no es el camino. Tiene que hacerlo de otra manera.
Desde luego, quienes han lucrado a base de muerte o de rapiña tienen que devolver, tienen que restituir a quienes les arrebataron. Y no basta simplemente con entregar a la iglesia. Eso está claro. ¿Se han presentado ofertas? Que me conste a mí no. Yo no he tenido nunca ninguna oferta de ese tipo y lo que yo he dicho a los sacerdotes es esto. Entonces nadie me ha dicho, oiga, me están ofreciendo $1 millón que huele a marihuana. Pues, si me lo dijera yo lo diría. No, aunque sea $1 millón, pero de ninguna manera, definitivamente. Y si, señor arzobispo, y si después se dan cuenta, podrán regresar. Bueno, yo sí, efectivamente, creo que si en algún momento alguien, sin darse cuenta, estando desprevenido, recibió algo y que después le consta que viene de un crimen organizado, es su responsabilidad decir, aquí está. Yo no sabía, pero sabiéndolo, te lo devuelvo, haz tú lo que quieras, pero esto no puede servir ni para construir iglesias, ni para obras de caridad, porque es un dinero manchado, como digo, con muerte y con sangre. Y sobre el arzobispo de Durango, que dice que tiene conocimiento sobre el paradero del Chapo, ¿tendrá la responsabilidad de decir a las autoridades dónde está? Bueno, las autoridades son las que tienen que definir si cuando una persona dice tener estos conocimientos, le obliga a presentarse y decirlo. Yo la verdad no lo sé. Sí, por lo menos llevan 2 veces que él ha hecho algunos señalamientos en el sentido de que tiene conocimiento de que en lugares muy fijos, muy determinados del estado de Durango se encuentra presente el Chapo. Es una persona seria. Yo creo que es difícil que haga una afirmación tan grave como estas si no tiene conocimiento de la realidad. Eso me hace pensar que algún dato debe de tener. Pero si eso lo obligue, bueno, tienen que ser las autoridades mismas las que tienen que citarlo si creen que es una obligación citarlo. Yo no lo sé. Pero alguna vez sí platicaba yo con él a propósito de esto y él me dice, bueno, pues sí hay un rumor esparcido y constante de parte de mucha gente que sabe y dice esto. De manera que yo creo que él mismo no lo ha visto, pero oye a las personas del lugar que le comentan, sin duda gente confiable, a las que él cree que le están diciendo la verdad. Señor, nosotros me gustaría preguntarle, ahorita ya comienzan a haber malas temperaturas, la población más pobre, la que vive en los lugares más protegidos, son los que están más vulnerables a esta situación. ¿Cuál es el llamado para las autoridades, sobre todo, para apoyar a estas familias? ¿Cuál es la percepción de eso? Pues no nomás a las autoridades, es toda la comunidad la que tiene que hacerse solidaria. De hecho, por parte de nosotros en Cáritas empieza la colecta para recoger chamarras y cobijas para la parte más vulnerable, especialmente del norte de la diócesis, los municipios de Ocampo y de San Felipe, que son comunidades donde el frío es más extremo y donde la gente es muy pobre. Pero yo creo que somos todos, ¿no? Vamos superando el concepto de que a ver qué hacen los políticos, a ver qué hace la gente que tiene la autoridad. Claro que sí, pero finalmente somos todos que como hermanos nos sentimos solidarios y corresponsables y hacemos lo que hacía el buen samaritano, que se acerca al que padece y pone a su disposición lo que tiene. Vamos haciendo todos. Mi llamado sería a que todos nos sintiéramos corresponsables. Muy bien, les agradecemos su presencia. Buen domingo a todos. Buenos días. Pasen un buen día.